Hola, bienvenidos a este cierre de temporada de Enfocados Televisión. Hoy con un programa muy especial en el que les estaremos hablando sobre la radio alternativa en Pereira. En esta ocasión nos encontramos en Ágora Estéreo, emisora educativa de la ciudad de Pereira. Pero esta no es la única emisora alternativa con la que cuenta nuestra ciudad. Por eso estuvimos hablando con esta y con otras emisoras que fomentan la cultura, la educación y la música a través de la radio alternativa. Así que esperamos que disfruten este programa. Y como siempre agradecemos a Canal Zoom por el espacio. Mi nombre es Alejandro Arcila, soy director de Radio Red Emisora y también soy programador de agoraestereo.com. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Vergara, soy integrante del colectivo cultural Frailes Arte, dentro del cual uno de los proyectos principales es la radio comunitaria online. Tenemos una emisora que se llama la 17A. Mi nombre es Sebastián Becerra, hago parte también del colectivo cultural Frailes Arte y los martes tenemos un programa de radio a las 7:30 de la noche. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Alzate, soy licenciado en Comunicación Informática Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hoy en día estoy en Ecos 1360 Radio, en la parte de operador de audio, también en alguna parte de creación de contenidos. Llevo ya mucho tiempo, cerca de 8 años en Ciudad Alterna, programa universitaria Stereo. ¿Cuál es el papel de los medios en la construcción de ciudad? Los medios son importantes para nosotros, los medios son importantes en la construcción de ciudad en la medida en que se construyan contenidos educativos, desde la formación alternativa, desde las comunidades, desde lo que piensan los jóvenes. Yo pienso que los medios oficiales en este momento del contexto de la ciudad no están construyendo la ciudad. Antes yo diría que está como en un proceso de retroceso. Yo diría que los medios cada vez hacen contenidos más pobres en cuanto a lo educativo. Y yo también opino que aparte de construir programas educativos, tienen que construir personas, ¿cierto? Ayudar a que las personas también se construyan desde lo que presentan, desde lo que se produce de alguna manera en los medios. Hablar del papel de los medios alternativos en la ciudad o como construcción de ciudad es bien interesante, porque siempre vamos a hablar de los medios alternativos como eso, alternativos, que van a estar ahí como underground, como algo ahí por debajo, que tal vez no va a tener mucha influencia en la sociedad, pero creo que cumple un papel precisamente en esa gente que también está como al margen de todo lo que es lo tradicional. Y el papel es darle alternativas a la gente en cuanto a la información, en todo lo que muestra un medio, como tal, contenidos, la música, alternativas, o sea, que no se queden con lo de siempre. Pero no solo depende de los medios, depende precisamente de que la gente los tenga en su vida, porque si no, creo que no logran hacer mucho. Pero obviamente el papel de estos medios alternativos es dar información certera, seria, no ser alternativos por serlo, porque pues, la palabra alternativa puede ser ambigua, de que somos alternativos porque somos diferentes, y pues no se trata solo de eso. ¿Qué son los medios alternativos? Un medio alternativo es aquel que se sale de los cánones, digamos que naturales, ¿cierto? Más que un medio, yo diría que todos los medios pueden ser alternativos y no en la medida en la que su discurso sea alternativo. Es decir, lo que realmente es alternativo es el contenido que muestra el medio de comunicación, ¿cierto? Más que el medio de comunicación mismo, aunque también podríamos decirlo, ¿cierto? La emergencia ahorita de las revistas digitales, ¿cierto? De los blogs, por ejemplo, ¿cierto? Los blogs son un gran medio alternativo, pero digamos que más que los medios alternativos, hablamos de discursos alternativos y estos son los que construyen realmente a aquellos medios o a que un medio se vuelva o no alternativo, ¿cierto? Pueden ser los mismos los medios tradicionales, pero
con discursos, con temáticas que no son tan tradicionales, y en ese orden de ideas se convertirá en un medio alternativo. Yo pienso que antes de hablar de radio alternativa, me parece bien aclarar un poquito para mí o para nosotros que es algo alternativo, porque nosotros nos movemos dentro de la onda cultural alternativa de la ciudad. Yo diría que una cosa se llama alternativa cuando está por fuera de la ayuda estatal o de la ayuda de instituciones, y que además intelectualmente somos independientes de alguna manera. Entonces generamos nuestros propios contenidos, tenemos nuestra propia versión del mundo, por decirlo de alguna manera. La radio alternativa. Yo creo que la radio alternativa encierra varias cosas. Primero, es una posibilidad para las comunidades, digamos de los barrios populares más que todo, que hay muchas en Pereira y en el país. Es una posibilidad para decir lo que se piensa, para decir lo que se siente, porque me parece que en Colombia no hay posibilidad para que la gente haga eso. Por otro lado, la historia del país nos enseñó a que desde la radio se educa, a través de la radio se forma personas, con Radio Sutatensa, por ejemplo, que es un ejemplo muy bonito de formación por la radio. Entonces, de alguna manera eso es lo que nosotros intentamos hacer, construir contenidos que sean educativos y contribuir a la formación popular, que es lo que trabajamos en el colectivo cultural Frailes Arte durante todas las actividades. Hablar de medios alternativos se puede confundir con independencia, y eso es algo particular precisamente de los medios alternativos, que no están ligados a nada, que no están de pronto, que no obedecen a una directriz, a alguien de arriba que dice vos tenés que contar o decir, hablar de tus contenidos de cierta manera y te tienes que callar algo. Va muy ligado con lo de la independencia, pero pues alternativo para mí siempre va a ser opción, una segunda opción de contenidos para el oyente, para el usuario, para el ciudadano. En sí los medios alternativos es lo que van a mostrar algo más y de otra manera, otras fuentes, la segunda opinión, ¿cierto? No quedarse como en la línea recta que marcan algunos medios. Para mí son los medios alternativos, no quedarse en lo mismo, básicamente, para no decir muchas cosas. Para usted, ¿qué es radio alternativa? Bueno, como venía diciendo, un medio se hace alternativo en la medida en la que trate problemáticas o temas alternativos, ¿cierto? Y no propiamente depende del medio. Y en ese orden de ideas, la radio alternativa ha sido o es, ¿cierto? Toda aquella que está encargándose de visibilizar aquellos fenómenos culturales, sociales, artísticos, en todo el sentido de su palabra, y los muestra al mundo, ¿cierto? Los expone ante el mundo para que estos sean nuevamente, digamos que revividos y vivenciados a través de los medios de comunicación. Bueno, la radio alternativa además ha sido, digamos que ha sido, no es, una respuesta también a una respuesta que ha tenido la ciudadanía, esos mismos movimientos culturales, a la falta de visibilización de esos proyectos y de esos procesos, y la gente se apropia de ellos, la gente se comienza a apropiar de cada uno de los medios de comunicación y dice, yo puedo hacer esto, yo puedo mostrarlo, ¿cierto? Busca los medios, yo creo que en esto ha aportado mucho esa web 2.0 que tantos critican, ¿cierto? Pero esa lógica de la web 2.0, es decir, esa sociedad de la información en la que estamos, nos lleva también, nos ha ayudado mucho para que poco a poco nos formemos, lleguemos a muchos contenidos, a mucho material didáctico que permite que la gente se apropie de los medios de comunicación. Y entonces, en este caso, en la radio en particular, en la radio alternativa en particular, hemos alcanzado un montón de herramientas. Recordemos que en un principio
en nuestro país pues habían muchas radios comunitarias, muchísimas radios comunitarias de personas que tenían en su casa comunal, en el salón comunal, aquellas emisoras, ¿cierto? Que eran de frecuencia corta, utilizaban la frecuencia corta, pero hoy en día, gracias precisamente al advenimiento de toda la transformación tecnológica, pues una persona no solo está ceñida a las antenas y a la frecuencia modulada o a la amplitud modulada, sino que ahorita incursiona el mundo de la red, y eso también aporta para que sea un medio alternativo también. Digamos que en tanto a lo técnico eso sí sería muy alternativo, y eso sí sería radio alternativa, que la radio tradicional también está viviendo de ello, y es tener el chat, ¿cierto? Tener un montón de herramientas multimediales que permiten el contacto con el usuario en este caso, con lo que ya es usuario. Antes era solo oyente, ahora es un usuario de un blog, de una página web, que además tiene su señal de streaming. Entonces, digamos que sí hay radio alternativa como medio, pero será aún más en tanto su discurso visibilice los proyectos y los procesos culturales y musicales y artísticos en términos generales de una ciudad. Radio alternativa. Insisto con lo de la alternativa, que es una palabra bien interesante. Y siempre me ha gustado, además como por el corte de la música, la alternativa, mostrar algo diferente. Y sigo con esa palabra de la diferencia también. Creo que la radio alternativa nace con ese fin, de mostrar algo que no tenía la radio tradicional. En los imaginarios de la radio siempre ha estado como el noticioso, el informativo, lo deportivo, hablando pues como de la radio, incluso en AM, ya hoy en día en el FM hablamos de radio más de corte, no, que me entretenga y ya, entretenimiento, algo de radio como para concursar, yo concursar si me gano una boleta, radio que se sigue transformando. Lo interesante de la radio es que se transforma todos los días y siempre se ha querido como mostrar nuevos formatos, incluso recoger formatos que venían desde antes pero que estaban en el olvido. Y yo creo que todo eso hace que la radio se transforme y nazcan alternativas todo el tiempo. Pero insisto en que en cuanto a los medios, la radio alternativa es aquella radio que no está ligada a compromisos políticos, a todo este cuento pues de las grandes marcas o las grandes cadenas, los monopolios, y nacen otras radios que quieren llegar incluso a otros sectores, teniendo en cuenta que hay mucha multiculturalidad, que hay comunidades, y que también que la radio se especializa de alguna manera para tantos sectores culturales que hay. Entonces, en sí eso es como la radio alternativa, tratar de llevar de la mejor manera a tanta cultura que hay, tanta multiculturalidad que hay. ¿Qué aportes ha dado la Internet a la radio? El Internet ha sido un potencializador de todos los medios de comunicación, aunque algunos digamos que tengan cierto recelo, cierto, sobre todo la gente súper tradicional, en tanto a radio, en tanto a televisión, digamos que se resiste un poco a esas transformaciones, pero yo creo que la interactividad que provee Internet, esa inmediatez, ese poder saltar el tiempo, ¿cierto? Romper esa cadena de temporalidad, obviamente romper también la distancia, aún más, ¿cierto? Porque ya no estamos supeditados a una señal de onda, sino que en este caso es una señal de streaming que está vía internet, es decir, llegó a todas partes del mundo. Yo digo que ese es el primer gran aporte, es decir, romper las barreras y romper las fronteras también, hacer que tu discurso sea cada vez, digamos que mejor propagado o más propagado, ¿cierto? Eso en una primera instancia. Y en una segunda medida, el gran aporte que le hace el Internet a la radio es el que me refería hace un segundo, y es
esa capacidad o esa posibilidad más bien de interacción que permite entre los usuarios de esa emisora e incluso de ese programa o de ese streaming, de ese podcast usted está escuchando y que pueda dejar cuanto comentario quiere usted como usuario, pero también si usted es realizador, usted puede entonces, digamos que inflar su contenido con un contenido de video, con una buena fotografía, con un diseño, ¿cierto? Con la webcam que ahorita pues tiene un gran boom en las emisoras. Todo esto se convierte en un potencializador de un medio que en un principio, digamos que es muy humilde y muy sencillo como la radio. Sí, nosotros iniciamos haciendo algo que se llamaba radio en vivo, entonces nosotros no teníamos ninguna posibilidad de transmitir a las otras personas. Además, digamos que eso hace algunos años era impensable, uno poder hacer su propia radio desde una casa sin pagar nada más que la factura del internet cada mes. Entonces, para nosotros, yo diría que el internet ha sido todo, la posibilidad de que mucha gente nos conozca de fuera del barrio, de fuera de la ciudad, hasta de fuera del país. Yo creo que el internet ha sido fundamental con respecto en este boom de alguna manera en la radio alternativa, porque ha permitido que primero aprendamos, ¿cierto? Aprendamos con las aplicaciones desde YouTube con sus tutoriales, ¿cierto? Sus consolas virtuales, los servidores que nos permiten transmitir, pero lo más importante es poderle llegar a la gente, ¿cierto? Y a un gran número de gente que cada vez está más conectada pues, a internet. ¿Por qué surge el interés de hacer radio? Bueno, a diferencia de mucha gente, de muchos adultos contemporáneos, yo en mi niñez no tuve una cercanía estrecha con la radio, pues no me interesó como mucho, solo hasta cuando di mis primeros años de adolescencia, pues allí me acerqué sobre todo en las horas de la noche y me daba cuenta que los contenidos eran bastante agradables, ¿cierto? Todas las franjas nocturnas de la radio son muy movidas y eso a mí me atraía muchísimo. Y entonces digamos que ese fue como mi primer acercamiento. Y ya como interés para realizarla fue más desde las ganas de mostrarle a las personas música diferente, música que a lo mejor en otros países y en otros momentos fue conocida, pero aquí parecía que no había como un espacio para ello, ¿cierto? Uno movía el dial y a lo mejor ya existía una franja similar a lo que me gustaba, pero realmente no me complacía del todo. Y entonces uno en esa búsqueda un poco egoísta que tiene en su adolescencia de querer que todo el mundo vea como uno quiere ver, como uno ve en ese momento, digamos que ese egoísmo, entre comillas, fue muy bien focalizado y se creó un proyecto que visibilizara esas cosas que en un principio me gustaban. Con el pasar de los años me di cuenta que no solo era una cuestión de poner música, sino que también había una responsabilidad y entonces me comenzaron a interesar otro tipo de cosas como las que nombraba hace un momento, en tanto a la transformación cultural, en tanto a la visibilización de procesos artísticos y musicales, y esto terminó, digamos que consolidando el proyecto en el que nací yo, mediológicamente hablando, ¿cierto? Y el que me va, digamos que direccionando muchas de las cosas que en estos momentos hago. En un principio nosotros venimos de familias campesinas, entonces digamos que algunos estábamos acostumbrados a que la mamá prendiera el radio todos los días en la mañana o a escuchar las historias del abuelo de cuando se sentaba a escuchar Montecristo, a escuchar Calimán. Y en un principio empezamos a buscar entonces de qué se trataban todas esas cosas, a leer las historietas de Calimán y a darnos cuenta de que era una radionovela, que la gente escuchaba todas las tardes cuando llegaba a la casa después de trabajar. Entonces las historias de los tíos y ese rollo, empezamos a escucharla y después nos invitaron a un taller de radio
de radioteatro, sí, radionovela en la Universidad Católica. Entonces nos fuimos a ese taller y quedamos encantados, nos gustó muchísimo y empezamos a generar el proceso de radio en el barrio. Entonces empezamos a hacer un programa por ¿cómo se llamaba? Radio, no. Por un servidor que era gratis, pero podíamos transmitir solo como media hora. Entonces ahí arrancó, siempre ha estado como latente las ganas de hacer radionovela. Entonces, radionovela, radioteatro. Siempre ha estado como latente las ganas de hacer eso. Lo que pasa es que es un poquito difícil acceder a los medios para poder hacerlo. Y también personas en la ciudad que sepan y que puedan darnos talleres o que puedan decirnos cómo se hace. Es un poquito complicado, pero ahí está todavía las ganas de hacer radioteatro. Y después de que empezamos, digamos, que a indagar en la radio, nos empezó a gustar muchísimo que es una manera como le podemos decir a la gente lo que Frailes Arte pensaba, ¿cierto? ¿Cómo decirle a la gente? Siempre habíamos tenido ese problema de decirle a la gente que el Frailes Arte era un ente pensante, más allá de que Víctor pensara, de que yo pensara distinto. Nosotros nos hemos construido, valga la redundancia, en distintos pensamientos, pero el Frailes Arte siempre ha tenido como algo por decir, ¿cierto? Que están todos. Y ese algo por decir se vio específicamente manifestado y se pudo decir en la radio. ¿Qué herramientas ha usado para construir su emisora? Bueno, cuando iniciamos ya hace más de 6 años, todo era muy pequeño, digamos que todo era muy humilde, ¿cierto? Pero digamos que se hacía con tan buena intención y con tanto ímpetu que no se notaba, ¿cierto? Entonces las herramientas eran una cama, sí, créalo, era una cama que era el mueble para todas las personas y los invitados, un solo micrófono para llegar a aglomerar hasta 5 personas hablando por ese mismo micrófono, un computador supremamente sencillo que no tendría ninguna característica especial. Y muchas ganas, como lo digo, ¿cierto? Obviamente un software de transmisión y muchas ganas de encontrar el material y toda la información que es útil para transmitir desde tu casa una señal de streaming. Eso era lo que se necesitaba y eso era lo que, digamos, ese era el cóctel que se armaba, esos eran los ingredientes del cóctel para en un momento determinado crear ese proyecto que, digamos, que de una u otra forma ha servido para visibilizar muchos proyectos de la ciudad. Además de la radio, todas las actividades que nosotros hacemos como colectivo siempre las hemos hecho por autogestión, con lo que tengamos en las manos, con las herramientas que hay en las casas, con lo que nos dé el vecino, con lo que nos dé el de la tienda, y así pasa con la radio. ¿Qué herramientas tenemos? La habitación de Sebastián, ¿cómo se llama eso, Sebas? Una cámara micrófono. Sí, es una cámara micrófono HD, pero sirve igual. ¿Y qué más? ¿Qué más herramientas? Pues tenemos unos audífonos como para escucharnos nosotros, el computador, pues obviamente con pantalla, y las herramientas virtuales que yo creo que han sido fundamentales en esto de construir radio, ¿cierto? ¿Como cuáles? Como... pues ahorita utilizamos un servidor que se llama gis.tv, aunque a veces se cae, aunque a veces se cae mucho. Hemos utilizado Speaker al principio, Speaker. Y ahorita la consola virtual que utilizamos es Sam Broadcaster, esa. ¿Y qué más? No, y yo creo que definitivamente la herramienta primordial para hacer radio son las ganas, ¿cierto? Las ganas de hacer, el conocimiento que hemos adquirido durante el tiempo y que hayan personas interesadas en eso. Víctor entonces se va con una grabadorcita o con el celular. Además, esos son otras herramientas. Tenemos grabadoras de voz para recoger entrevistas, hicimos para hacer el programa. El celular. También funciona con el celular, pero en este momento tenemos la fortuna de tener una grabadora, varias grabadoras.
Sí, yo creo que esas son básicamente las herramientas y las personas que hacen eso posible. ¿Cómo ve la movida radial en la ciudad de Pereira? Bueno, tanto en Pereira como en el resto del mundo, yo creo que hay una gran proliferación de, de radios alternativas, en este caso online, debido a su fácil acceso, a su fácil producción. eh, y también debido a que la gente quiere comunicar lo que siente, ¿cierto? La gente ya no se queda callada, ya no espera, o sea, ya no le basta con que si en la Mega te ponen una cosa no le interesa, que si en, no sé, la Superestación en otras partes del país le ponen, pues no le interesa y más bien dice, bueno, yo pongo lo mío y pongo lo que me gusta y comunico lo que me gusta, ¿cierto? Entonces hay un gran movimiento no solo de radios online, sino de discursos, de gente que quiere comunicar cosas. Muchas personas quieren comunicar cosas y algunas, pues apasionadas por aquellos medios, digamos que tradicionales y no, porque se han ido transformando como lo hemos ido viendo a través del tiempo, pues nos mantenemos en la radio y estamos, digamos que notando cómo la radio sigue transformando, sigue siendo generadora también de discursos, sigue siendo generadora de ciudad, sigue visibilizando las bandas, sigue visibilizando discursos, ¿cierto? Sigue siendo un espacio para las minorías, la radio sigue siendo un espacio para las minorías y para el ciudadano de a pie. En eso se ha convertido y como eso se sigue consolidando día a día las emisoras alternativas. En cuanto a lo alternativo, yo creo que los últimos años estamos como en el boom de la radio alternativa, entonces hay muchas personas que quieren hacer y que quieren contribuir a la radio alternativa. Y hay emisoras como, digamos, la emisora, ¿puedo decir eso? Como la emisora de la universidad, como Ágora Estéreo, Radio Red, gente que se dedica a hacer radio y que nos ha enseñado cómo se hace. Por ejemplo, nosotros tenemos como referente a Mascota López de Radio Cruda, que tiene un proceso parecido al de nosotros, que arrancó haciendo radio hace muchos años, siguiendo los festivales de rock, siguiendo las bandas nuevas, y se convirtió en un elemento muy importante para la escena del rock en Pereira y para la radio, por otro lado, porque además tiene un programa que escucha mucha gente, está en todos los festivales, entonces me parece que hay gente muy importante en la radio en este momento y que la gente está empezando a escuchar de nuevo radio de verdad, porque como decía hace un rato, a mí me parece que otra de las cosas por las que nosotros decidimos hacer radio es volver a las raíces, recordar que de eso estamos hechos y que muchas de nuestros familiares, de la gente más vieja, se formó a partir de la radio y nosotros estamos dejando de lado eso, y más por los medios oficiales que no nos contribuyen, que no crean contenidos de calidad y que no crean contenidos educativos. Como zapatos, calcetines y vestimenta interna. Y ahora, una noticia de especial interés. Si las condiciones climatológicas no lo impiden, el partido de béisbol entre los equipos de... Aprovechando este especial de Radio Alternativa, en el que hay para la cabeza de hoy, quisimos hablar de la película de 1985, Buenos Días, Vietnam. Good morning, Vietnam. No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll. A rock and rollear desde el Mekong a Da Nang. Soy yo, suena película de Elvis Presley. Viva Da Nang. Oh, viva Da Nang, Da Nang me, why don't they go rob behind me? ¡Ey! ¿Demasiado pronto para cachondeo? Demasiado tarde. Son las 6 en punto. ¿Y para qué quiero el punto? Punto final, volvemos a la cama. Y hablando de cachondeo, ¿qué me decís de nuestro Martini Drivich? Gracias, Marty, por lo de la voz sedosa y suave. Parezco Julie Andrews. La película nos ubica en el contexto histórico cuando Estados Unidos interfiere en el conflicto armado vietnamita. El actor principal es Robin Williams, que gana un premio a Mejor Actor de la Academia. Él es un locutor que es enviado a las tropas norteamericanas para alegrar las mañanas del ejército.
pero su tarea no es tan fácil, ya que dos superiores no comparten la forma en que él narra la problemática. Andrew Kurnow, que es caracterizado por Robbie Williams con su personalidad arrolladora, alegra todas las mañanas de los soldados norteamericanos que se encuentran en este conflicto vietnamita. En mi opinión, la película nos hace ver que los medios, y en especial la radio, son un vehículo para transmitirnos la realidad. Inglaterra. Hoy, la princesa Margarita ha perdido una herradura. Tranqui, Marga. Y también Elizabeth, la reina Elizabeth Taylor. Aún sigue casada después de 6 meses. Así me gusta, Liz. Hurra. Bien. Hoy en Saigón, según fuentes oficiales, no ha ocurrido absolutamente nada. Una cosa que oficialmente no ha ocurrido es la explosión no oficial de una bomba a las 14:30, que oficialmente no ha destruido el bar de Shimiwa. ¡Sáquenle de ahí! 3 hombres no fueron oficialmente heridos y 2 hombres cuyas identidades todavía no se conocen oficialmente no murieron. ¡Ha cerrado con llave! Pues tiren la puerta abajo. La policía, una ambulancia y los bomberos. Se cree que a dicho suceso todavía no se le ha dado un carácter oficial. Corte la corriente, eso lo Pero si están ¡Que ahí. corte, he dicho! Como queremos decir de vez en que deberíais saberlo. Este ha sido el final del Que hay para la cabeza y también de la temporada de Enfocados Televisión. Agradecemos a Ágora Estéreo por prestarnos las instalaciones. Si desean escuchar la emisora, búsquenla por www.agoraestereo.com.